Gracias por estar aquí, a cada uno de ustedes. Sin saberlo, van a compartir un momento muy importante para mí, porque además de yo presentarles este libro, que como dice Jordi, ha sido un proceso de muchos años para comprenderlo y descubrir qué habíamos hecho, yo les voy a contar un poco de historia, vamos a tener una experiencia y también les voy a contar del contenido del libro, pero voy a comenzar por confesarles algo que es muy personal, pero muy importante para este momento. Ustedes saben que soy chilena, ¿verdad? Vivo al otro lado del planeta, en el país más austral del mundo. Y pasó que hace 10 años atrás, yo estando, bueno, en mi vida normal, tuve un sueño. Tuve un sueño que me ha tomado todos estos años comprender y que este hito es muy importante para poder ver de qué se trataba. Soñé que estaba en una ciudad que me sentía muy bien. Es así de simple y de corto el sueño. Me sentía muy contenta, tenía como una sensación en mi corazón de mucha alegría. Y entonces había dos mujeres al lado mío y yo les pregunto, ¿esto es Madrid? Y me dicen, no, esto es Barcelona. Eso pasó en el otoño de Chile del 2008. Entonces me quedé muy curiosa porque yo, verdad que, bueno, España tenía muy buen rollo, como dicen aquí, pero no era que yo quisiera especialmente venir a este país. Entonces fue tanta mi curiosidad por la alegría que yo sentí en ese momento, que lo que hice fue tomar un pasaje y venir. Mi primer viaje a Barcelona fue el año 2008. Y sin saber por qué había soñado con esta ciudad. Imagínense lo que es para mí estar aquí frente a ustedes 10 años después. Y entonces ahí comienza una historia muy especial, muy particular, donde han ocurrido una serie de encuentros. Encontré que tenía familia acá, dos primas por el lado de mi madre, me fui encontrando con grandes amigos y personas con las que fui conectando. Y el primer año que vine, fui a visitar a Ricardo Orozco, un gran autor, ¿sí?, de la terapia floral. Me fui a presentar, yo como psicóloga, bueno, soy psicóloga de profesión, ya llevaba muchos años con la terapia floral. Yo me formé en terapia floral cuando estaba en la Universidad de Chile estudiando psicología. Por lo tanto, dentro de mi búsqueda de encontrar un alivio al sufrimiento humano, a las emociones, encontré las flores antes de ya ser una profesional de la salud. Entonces, vine a visitarlo, vine a conocer a Ricardo hace 10 años atrás y todavía no estaba en mi cabeza siquiera hacer estos mandalas. Ya llevaba, como les decía, 8 años ya trabajando con la terapia floral, atendiendo personas. Empecé atendiendo personas como psicóloga clínica ya con las flores, por lo tanto mi escuela fue hace muchos años, estudié el año 2000. Imagínense, llevo 18 años trabajando con las flores. Empecé a formar terapeutas, psicólogos, educadores de distintas disciplinas, principalmente de la salud y la educación, hasta que un día, y esta es la historia que cuento en el libro, se me ocurrió la idea de hacer los mandalas de las flores de Bach, ¿no? A ver, decirles que en general soy bastante inquieta y tengo una conexión con el arte, con la danza, con la música, o sea que fue como una idea loca, o sea, como una idea creativa, ¿no? Como un plink. Se me ocurrió hacer estos mandalas de las flores de Bach y le propuse a dos colegas, artistas visuales en Chile, hacer estos dibujos. Yo tenía un curso, por lo tanto quería probar qué pasaba con un método distinto, que no fueran los libros para aprender las flores, que fuera la experiencia de poder conectar con ellos. Entonces nos pusimos a hacer los dibujos, nos pusimos a investigar toda la estructura de la planta, su simbología, pero era una cosa netamente intuitiva, creativa, era un juego, ¿sí? Era como un juego creativo, ¿no? Creamos una matriz, fuimos poniendo dentro los símbolos, las raíces, los pétalos, los tallos, las hojas, y empezamos a entrar en la geometría y a sumergirnos en los dibujos. Nos tomó aproximadamente un año hacer los dibujos que ustedes van a ver en el libro, y la primera vez que los probé en un taller con mis alumnas, ¿no?, que fueron mis conejillos de India,
Fue tan impresionante lo que pasó ahí, que entonces empieza a generarme una sorpresa y a superar todo el conocimiento que yo tenía en ese momento. Mi línea de trabajo como psicóloga era la psicología transpersonal, humanista. O sea, yo estaba familiarizada ya en ese momento con toda la visión de las tradiciones espirituales, había practicado, y hasta el día de hoy, ¿no?, meditación, yoga. En la universidad había tenido una crisis muy fuerte con el modelo duro, patologicista de la psicología, y entonces mi búsqueda había comenzado a los 20 años y ella había conocido bastantes tradiciones, ¿no? La meditación, el budismo, me había movido, había estado en India, o sea que ya tenía un proceso personal bastante profundo para entender el tema de la conciencia, pero no obstante, estos efectos que produjo el primer taller fueron alucinantes para mí. Y entonces decidimos pasar a la segunda etapa, que fue hacer los mandalas a color, que nos tomó otro año también la investigación de esas pinturas que ustedes tienen, algunas de ellas en sus manos. Hicimos un estudio del color de la planta, ¿sí?, de cómo eran sus tallos, su raíz, sus pétalos, y empezamos a pintar en acuarela, que nos pareció que era la técnica más indicada. Y entonces al año siguiente, o sea que ya sumaban 2 años, teníamos los mandalas de los 12 curadores de Bach. Yo les voy a contar aquí un poco de historia y luego ya me voy a meter aún más en el contenido y vamos a hacer una experiencia, porque en estos ya, bueno, casi 10 años, 8 o 10 años, mi propia estructura y entendimiento de las flores de Bach se transformó a partir de este trabajo, ¿sí? Al mismo tiempo que me sumergí en el conocimiento de Carl Jung, y realmente puedo decir que ni Bach ni Jung han sido entendidos hasta ahora. Realmente son 2 grandes autores contemporáneos del siglo XX y ninguno de los dos hemos podido entender qué nos querían decir. Ni con la terapia floral, a pesar de lo popular que es hasta el día de hoy, ni con los mandalas. Hay muy pocas personas que conocen el trabajo de Jung con los mandalas. Y yo, como psicóloga que también había tenido toda la formación, ¿no?, de psicoanálisis, Freud y Jung, nunca me había acercado a la visión de Jung sobre el mandala. Entonces, cuando ya empezamos a probar los efectos de estos 2 símbolos en color y en blanco y negro, de estos 12 símbolos, empezaron a pasar cosas que yo ya como psicóloga ya llevaba un montón de tiempo trabajando, atendiendo personas. Empecé a decir, esto es una pasada, como dicen aquí. Esto es impresionante. ¿Qué son estos mandalas? Por lo tanto, yo siempre digo que yo no soy, comillas, la autora, soy, junto con las 2 colegas que hicimos las pinturas, fuimos instrumentos de algo que superó absolutamente nuestras intenciones y nuestra percepción de lo que estábamos haciendo, ¿sí? Nos empezó a pasar en espacios públicos, en ferias, en congresos, en talleres, en terapia, que la gente empezó a conectar emociones, a sacar información de memorias de su inconsciente, cosas que recordó. Estando en una feria pública, de hecho aquí mismo en Barcelona, el año 2015, donde conocí a algunas personas que están aquí, gente se ponía a llorar porque miraba un mandala y conectaba algo muy profundo. Entonces se pueden imaginar lo que eso puede ser, ¿no? Como, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empezó el proceso de investigación, de estudio, de comprender qué son las flores y qué son los mandalas. O sea, ¿por qué pueden mover así el mundo interno de las personas? Bueno, de eso han pasado varios años. Contarles que he estado aquí en varias oportunidades, en la Escuela de Ricardo Orozco, en CEDIVAC, que es una asociación de estudio e investigación de la terapia floral. Le he dado un par de cursos. El año pasado fue un congreso donde pude presentar este trabajo, gracias a lo cual estoy hoy día aquí con ustedes. Y es muy impresionante poder compartirles esto sin ningún filtro. O sea, me voy a proponer no mediar en lo que voy a decir, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que podría ponerme desde un lugar de haberlo entendido todo desde el comienzo, pero no es así.
Para mí, estos mandalas, yo digo, soy un aprendiz de ellos, pero me han enseñado algo muy, muy, muy profundo sobre la vida. Y eso es lo que quiero compartirles. Primero, para entender qué es un mandala, el mandala es el símbolo, dice Jung, de la unidad de la vida, de la unidad del universo, de la existencia, y por lo tanto para comprender estos símbolos tenemos que pararnos en un lugar en el cual hay un todo y somos partes de ese todo, no estamos separados de ese todo, ¿sí? Y el mandala es una matriz, ¿sí? Piensen en la creación, en la vida, en las plantas, en las flores, en el universo, en la tierra, en nuestros ojos, en nuestras células, en nuestros átomos, en la estructura de una fruta, de una naranja, de una caracola. O sea, imaginen cosas de la existencia, ¿no? Y todas tienen una estructura concéntrica simétrica, ¿sí? Una estructura casi siempre circular, donde todo converge hacia un centro y donde todo también se expande. Entonces, Jung lo que hizo fue, después de un largo camino, de pasar por todo el psicoanálisis más tradicional e ir derivando hacia la búsqueda interior, fue buscando y encontró, más bien también, encontró en los mandalas una respuesta que él llegó a considerarlos como la puerta al alma. Eso dice Jung, que son los mandalas, ¿sí? Son puertas al alma, son espejos del alma. Él hizo una investigación muy profunda en las tradiciones de Oriente, del budismo y el hinduismo sobre todo, y se dio cuenta que tradiciones milenarias practicaban la meditación a través de estos símbolos, ¿cierto? Que son los más conocidos, los budistas, los hinduistas, y lograban estados muy profundos de conciencia a través de la meditación y la observación de estos símbolos. Y empezó a hacer un estudio con sus propios pacientes, empezó a dar cuenta que pacientes de distintos lugares, sus pacientes, digamos, de distintos puntos, países o culturas, hacían dibujos muy similares. Entonces, fue así como despertó en Jung la investigación sobre el mandala. ¿Por qué personas de Suiza, bueno, ya empezó a investigar África, países como nórdicos, hacían símbolos concéntricos, circulares, y que tenían esta estructura simétrica? Y entonces empezó a darse cuenta que el mandala, dice Jung, es un arquetipo. Y ahí está el concepto de arquetipo, ¿no? Que se habla bastante, la gente que conoce la visión junguiana. Un arquetipo es un patrón universal, ¿sí? Es decir, un patrón, una estructura, una forma que trasciende el tiempo y las culturas. Un ejemplo de un arquetipo es el sol o la luna. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las culturas han dibujado soles, lunas, ¿verdad? Más allá de si fuese 5.000 años, 10.000 años atrás, son símbolos, son patrones que están en el universo y que han sido reconocidos por todos los grupos humanos. La madre, por ejemplo, es un arquetipo. El padre, ¿sí? Todas las especies, ¿sí? Madre, padre, son patrones, son matrices que están muy dentro de nosotros y que se activan y están, dice Jung, en el inconsciente colectivo, que es otro concepto muy junguiano, ¿cierto?, que fue acuñado por él. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que estos mandalas producen estos efectos en las personas, me pregunto por qué. Yo ya llevaba, como les decía, muchos años trabajando con la terapia floral. Y ya veía que la terapia floral es una tremenda herramienta de sanación. Pero, ¿por qué estando el dibujo de la flor dentro de un mandala podía producir los mismos efectos o efectos mucho más intensos? Bueno, ahí entonces fue profundizar aún más en la visión de Bach sobre las flores. Y aquí quisiera decir algo que creo que es importante. La terapia floral
se ha popularizado muchísimo, se ha masificado, pero el mensaje de Bach tampoco es conocido. ¿Sí? Quienes han probado la terapia floral saben que es efectiva, que alivia las emociones, que ayuda en un montón de problemas, de estados anímicos, pero no conocemos qué hay detrás de las flores de Bach. ¿Qué son las flores? ¿Por qué pueden producir esos efectos en las personas? Entonces, el conocimiento de Bach sobre las flores dice que las flores que están en todas partes, son cualidades divinas del alma de la naturaleza. Estas son palabras de Bach, no son mías. Son cualidades espirituales que están en la naturaleza. Uno dice, pero ¿cómo? Qué cosa más rara. Sí, cada una de las flores porta una energía curativa que cuando entra en contacto con nosotros nos sana nuestras emociones. Pero las flores no son un remedio. Las flores, dice Bach, son una vibración que despierta algo muy esencial de nosotros, que está en nuestra alma, dice él, que es lo que finalmente nos cura. ¿Sí? ¿Les parece muy raro lo que estoy diciendo? ¿No? Muy bien. Entonces, cualidades divinas, cualidades espirituales, así tal cual lo dice Bach, que están contenidas en la estructura de una flor. ¿Sí? O sea, nosotros vemos las flores, nos encantan las flores a todos, la mayoría de las personas las ponemos en nuestro hogar, o cuando vemos los campos de flores, nos pasan cosas, ahí mismo hay flores, están en todas partes. Bach descubrió 38, hoy día hay más de 500.000 flores en todo el mundo que están descubriendo sus propiedades curativas. Pero ¿cómo descubren las propiedades curativas de una flor? Uno de los caminos para descubrir las propiedades curativas de una flor es a través de su estructura, de su geometría. ¿Ok? La geometría, es decir, cómo es la raíz, cómo es el tallo, cómo son las hojas, cuántos pétalos tiene, cómo se orienta hacia la luz o hacia la tierra, hacia arriba, hacia abajo, hacia el sol. El comportamiento de la planta es el lenguaje simbólico que tiene la planta. Es la que nos dice qué soy, para qué vengo a la vida, ¿no? Hay ejemplos muy fáciles, muy concretos, para que sea un poco más aterrizado lo que les estoy contando. Hay una flor conocida de Bach que se llama chicory. Siempre la uso como ejemplo porque es bastante literal, ¿no? Como su funcionamiento. Y chicory es una planta y una flor para desarrollar el amor incondicional. Y entonces toda su estructura va a hablar de aquello que equilibra, es decir, la personalidad para la cual la flor chicory está indicada. Este conocimiento es todo Bach, ¿vale? Su raíz, la raíz de chicory, es una raíz tremendamente dura, profunda, que es muy difícil de despegar de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran desafío de esa personalidad chicory? Es el apego a sus raíces, el apego a su pasado, ¿sí? Y la raíz representa el inconsciente y lo que no vemos, ¿ok? Para poder descubrir los poderes curativos de las flores, la signatura floral, signatura se llama la disciplina, que es muy antigua y que esto los que más sabían de este tema son los grandes alquimistas. Bach estudió a grandes alquimistas antiguos y que eran capaces de leer el lenguaje de la planta, ¿sí? Y entonces los 12 curadores de Bach son las 12 tipologías del sistema de Bach. Cuando yo les propuse a mis colegas en Chile hacer las 38 flores, claro, no sabía que estaría años solo con los 12 curadores, porque tampoco sabía dónde me estaba metiendo, como se dice, ¿no? El mundo que se iba a abrir. Entonces, si cada una de estas flores
de Bach, 12 curadores, desarrolla una cualidad espiritual, cada una equilibra a una tipología de personalidad que se estructura en base al defecto. Es decir, para terminar el ejemplo, la personalidad chicory es tremendamente controladora, muy apegada a sus relaciones, manipuladora también se dice, pero porque suena más feo todavía, pero bueno, es una persona que funciona de una manera que Bach dice, viene a aprender la lección del amor y el desapego. A eso viene, y por eso que tiene esa tipología. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Entonces el descubrimiento, yo ya formaba terapeuta, por lo tanto fue increíble darme cuenta que al poner la simbología de la flor dentro del mandala, al ser el mandala una puerta al alma, ese símbolo, esos 12 símbolos, que son 12 simples pinturas o 12 simples dibujos, terminan siendo puertas de acceso a 12 virtudes espirituales. ¿Sí? Por lo tanto, con solo el hecho de meditar, contemplar y tener contacto con estas imágenes, tú empiezas a movilizar un proceso interno sin hacer nada, que esto es lo más increíble de este método. ¿Sí? No tienes que hacer mucho, porque hay una información dentro tuyo que es activada por este símbolo. Yo cuando hablo de esto, les voy a decir medio en broma, pero yo me siento como un poco loca, ¿no? ¿Qué está diciendo esta mujer? Yo me miro afuera y digo, pero porque a mí también me costó mucho tiempo. Yo tenía un camino interno y un trabajo personal, pero también soy una psicóloga de la Universidad de Chile, con todo un trabajo ahí intelectual bastante firme. Entonces, cuando fui profundizando y comprobando en cada una de las experiencias, que esto me pasa todos los días, yo uso los mandalas casi todos los días y trabajo con ellos constantemente, y he formado a mucha gente y gente que les pasa con ellos también constantemente lo mismo, ¿ya? Entonces el dilema cuando hay algo así es como algo tan simple, es como llega a ser como, a ver, si para llegar a la paz, para llegar al amor, para llegar a la paciencia, para llegar a la fe, porque son algunas de las virtudes de estos mandalas, tengo que hacer un camino de capaz que de varias vidas, ¿no? Si uno lo mira desde el budismo, desde otras tradiciones. Pero parece que hay una necesidad muy grande en este mundo de aquellas virtudes que se generó esta síntesis de la cual yo me siento de verdad que un instrumento, netamente. Porque si bien hay una creación concreta, que son 12 pinturas y 12 dibujos, lo que hay después de eso es un descubrimiento. Es decir, algo de lo cual yo no me puedo atribuir la autoría. Porque el poder simbólico que tienen es de los mandalas y es de las flores, que al juntarlas generan esta alquimia, y por eso se llama método alquimia. Juntas se potencian como símbolos de la naturaleza para sanarnos y nos ayudan a despertar estas virtudes dentro de nosotros. ¿Hace sentido? ¿Sí?